atención de algo muy importante, porque dice, por tanto, el Abba, ¿de acuerdo? Por tanto, Abba ama, ¿de acuerdo? Ama, dice, por tanto, a mí Abba ama, porque yo doy la psige mu, dice en griego, ¿no? Psige mu. Importante, aquí traducen doy mi vida. Estoy comparando en paralelo el verso 17 en castellano que tengo aquí a la mano. Seguramente en las Biblias de ustedes dice vida también. Quisiera comprobar si de pronto en otras traducciones de repente sí puede servir. Mi tema que este dispositivo. Pero me tapa luego la transmisión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este verso, repito, muchas traducciones están leyendo, vamos a colocarlo así, muy bien. Miren, llama mucho la atención verso 17, Juan 10:17, por favor, revisen. Dice, el Padre me ama porque yo sacrifico mi vida. Miren qué importante que en este caso el verso en griego dice, tempsigemu. La palabra psige en griego es la que suelen traducir como alma. Fíjate tú. Pero resulta que esto tiene una relación muy directa con el libro de Isaías capítulo 53, porque en el capítulo 53 dice que el siervo, que está expresado allí la relación acerca de la profecía de este siervo, que llaman siervo sufriente de la mayoría de las personas, dice que iba a poner su nefesh en expiación o como ofrenda por la culpa. Yo les invitaría a que, por ejemplo, leyéramos Isaías capítulo 53. No sé si me puedes pasar esta Biblia, puedes bajar la cámara así. Un segundo, por favor, que había dejado la cámara encima de la... Ahí. Perfecto. Muy bien, ahí está genial. Gracias. Vamos a ver en Isaías 53, en el texto hebreo, por ejemplo, estamos leyendo a la altura del versículo, vamos a ver, donde él dice que va a poner su nefesh. Vamos a ver en el versículo, por favor. Sí, en el versículo 10. En el versículo 10 en el texto hebreo dice, Va Hashem hafetz dak'o ejeli im tasim asham nafsho. Aquí es importante que hagamos esta coordinación. ¿Puedes bajarlo un poquito? Es correcto ahí, muy bien. Ahí está genial, perfecto. Toda abajo ahora. Muy bien, entonces miren, preste mucha atención que existe una conexión muy fuerte entre 10:17 e Isaías 53:10. Repito el verso, en Juan 10:17 habla de que yo sacrifico mi vida. Aquí en el texto griego dice, yo pongo el psige mío, y ahí dice que Hashem, el atributo del juicio, estará complacido en quebrantarlo, en expresarlo en debilidad, cuando ponga su nefesh como ofrenda por la culpa. Voy a tomarlo de ahí para que todos entendamos. ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra nefesh en hebreo, ¿de acuerdo? Ya he dicho muchísimas veces que significa pescuezo, garganta, cuello, que indica evidentemente todo el ser, ¿no? Toda la persona. Así como cuando yo digo mi ojo, pues soy todo yo, mi lengua, pues soy todo yo. En este caso, mi pescuezo es una forma hebrea de referirse a todo el ser. Pero estamos hablando físicamente del cuerpo, no el alma. Estamos hablando del cuerpo. El nefesh empieza por la garganta, se refiere a todo el cuerpo. Lo hermoso es que en Isaías 53:10 dice que Hashem sometería a quebranto el nefesh de este personaje protagonista de este capítulo. Me gustaría saber, hermana, cómo en esa versión lee el versículo 10, si lo puede leer, Isaías 53:10, y de pronto en otra versión, no sé si lo voy a buscar de aquí, Isaías 53:10.
vamos a esperar para comparar, ¿no? Porque estamos haciendo el ejercicio de comparación de versiones para que comprobemos cómo las palabras son interpretadas a veces, ¿no? Isaías 53:10 dice, Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿sí? Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Eso, cuando su vida sea puesta en ofrenda. Miren que ahí la palabra nefesh, en hebreo dice nefesh, ahí la traducen como vida. Acá en Isaías 53:10 vamos a esperar otra versión de pronto, a ver si de pronto colocan otra cosa, ¿no? Pero mira que aquí el traductor no está poniendo alma, no pone alma. Tenemos un indicio, ¿eh? ¿Qué dice esa versión? 53:10. Todo eso Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación Vaya, por el dice pecado, igual. Es otra versión, pero dice vida. En hebreo dice nefesh y resulta que, claro, ahí no ponen alma, porque cómo se pone el alma en una ofrenda por la culpa. Resulta que no encaja, ¿no? Entonces mira qué hermoso que en Juan, vamos a Juan 10:17 una vez más, estoy haciendo el orden cronológico de lectura. Si vamos a Juan 10:17, allí pone vida, ¿no? Dice, por eso el Padre me ama porque sacrifico mi vida. Ahí sabes que si el traductor fuese coherente, entonces colocaría yo sacrifico mi alma. Entonces los que son tripartitos, esto de cuerpo, espíritu y alma, entrarían en un conflicto gigantesco, ¿no? Porque entonces ¿qué murió o qué fue lo que se ofreció? ¿Se ofreció el cuerpo, se ofreció el alma o se ofreció el espíritu? Pero mira que el traductor no pone alma donde pone, sino pone vida. Fíjate tú, o sea, en este caso, a pesar de que está traduciendo mal, por lo menos al lector en castellano le permite conectar Isaías con Juan, porque vida, bueno, aquí dice vida, acá dice vida, solo que no es la palabra exacta. Lo que está diciendo el texto y está haciendo énfasis es que él iba a poner el pescuezo físico en función de un sacrificio, como los animales en la Torá. El animal iba inocente y ponía su pescuezo por el pecador. Y esto es lo que los hermanos a veces se pierden de entender, ¿sabes? Que todo lo que estaba escrito acerca de sacrificios, acerca de ofrendas, de korbanot, etc., era una pedagogía que se iba a llenar con Mashiach. A llenarse. Por eso es que ellos no alcanzan a comprender cómo es que la Torah sigue vigente para nosotros, menos el tema de los sacrificios. Pero es que ya el tema de los sacrificios fue colmado. O sea, ya se reveló en su máxima expresión, en tanto que los demás mandamientos siguen fluyendo de manera natural. Porque si decimos alegremente, libremente, que la ley fue abolida, entonces se vendrían abajo precisamente mandamientos como el diezmo, por ejemplo, que muchos utilizan para extraer, para tener recursos de los fieles, de los hermanos, siendo que precisamente es en el Evangelio donde menos mención se hace del mismo. Qué curioso, ¿no? O sea, en el Evangelio ponle tú que se hable del amor, del respeto a Dios, de no mentir, de todos estos mandamientos, pero el que menos se habla precisamente es del diezmo, fíjate tú. Pero de ahí sí sirve mucho echar mano del Antiguo Testamento, como le llaman ellos, ¿no? Porque entonces de allá sí sacan el diezmo y ese momento como que sí sigue vigente, pero los otros como que no siguen vigente y no hay un criterio claro para decir este sí y este no. Entonces suena a buffet. En cambio, en nuestro caso, lo que estamos simplemente, como lo expliqué hace varias semanas, que al principio cuando Hashem sacó a los hijos de Israel de Egipto no les demandó nada acerca de sacrificios. Ellos salieron y la orden fue, deja que mi pueblo me celebre fiesta en el desierto. Eso es todo. Pero no había una preconcepción ni era parte de la ley el sistema sacrificial levítico. El sistema sacrificial levítico, como lo he insistido varias veces, surge desde el becerro de oro en adelante.
porque los levitas son los que se apartan para el Señor y ellos constituyen ese pueblo modelo o prototipo para que Él muestre su gloria y que era lo que Él quería desde un principio para todos. Por eso la promesa en Éxodo 19 era, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, todos, no una sola tribu, ¿de acuerdo? Entonces, junto con el sacerdocio levítico surge la disposición de los sacrificios. Son normas que no podían faltar hasta que el tiempo revelado, el tiempo oculto se manifestase. Yo le he explicado en otras ocasiones que son tres tipos de Hukat Olam. Hukat Olam es lo que han traducido en la Biblia estatuto perpetuo. Pero en hebreo son tres más, tres tipos de Hukat Olam. Uno respecto al sacerdocio, uno respecto de los sacrificios y otro respecto del templo o el tabernáculo. Qué curioso, ¿no? Que solamente estos tres bloques de mandamientos o de disposiciones se llamaran Hukat Olam. ¿Por qué significa normativa de tiempo escondido? Hukat Olam, normativa de tiempo escondido. No se puede traducir estatuto perpetuo. Entonces mucha gente entra en conflicto porque entonces si leen allí que los sacrificios son estatuto perpetuo y tú dices que guardas la ley, entonces se imagina como que tú haces sacrificios todavía hoy y se llenan de pánico, ¿no? Y se llenan de terror porque dicen, wow, entonces tú haces sacrificio, porque la ley dice son sacrificios estatuto perpetuo. No, 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 no. La ley no dice eso exactamente. Lo que está diciendo es que estos eran Hukat Olam. Y esas normas no se podían dejar de cumplir hasta que fuese el tiempo revelado. Por eso la carta a los hebreos dice que todas estas cosas estaban dispuestas así hasta el tiempo de ordenarlas de nuevo. Ese olam se lo había reservado Hashem en su propia voluntad y se reveló justo en su sacrificio. Esa sencillísima razón es que hoy nosotros podemos decir que guardamos Torah, pero no hacemos sacrificios. Ya está. ¿Por qué? Porque esa disposición que no era original de la Torah, sino que fue momentánea, ya recibió su máxima revelación. El resto de los mandamientos siguen iguales. ¿Por qué? Porque esta sección de disposiciones llamada Hukalam tenía un rango de temporalidad. En cambio, del resto de los mandamientos no se dijo eso. El resto de los mandamientos no tienen atributo Hukat Olam. Así que el honrar a padre y madre sigue vigente, o el darle el peso, el no mentir, el no codiciar la del primo, el guardar Shabbat, las celebraciones de Levítico, todo eso sigue vigente porque existieron sin guardar estrecha relación o directa o dependiente relación con los sacrificios. Por eso hoy, si nosotros nos reunimos en Sukkot, por ejemplo, en la antigüedad, cuando estas cosas no se habían revelado, había que hacer en total 70 sacrificios. Imagínate, con toros, con corderos, con carneros, etc. Cada día tenía su propia disposición de sacrificio, además de todo el musaf, como explicamos una vez, que eran los aditivos que iban como por cuenta de Dios. Aparte de los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, y aparte de si era Shabbat. Eso era un baño de sangre impresionante, ¿cierto? Entonces hoy cuando nosotros celebramos Sukkot ni siquiera nos planteamos la posibilidad, ni la más remota posibilidad, de que en un futuro tengamos que volver a hacer sacrificios. Porque nuestro Señor, para eso está diciendo aquí Juan 10:17, que Él puso su nefesh, Él puso su pescuezo. Mira que si yo lo leí en griego neto diría porque yo pongo mi alma. Pero claro, un griego le pones el alma como sacrificio. Eso no tiene sentido. Si el alma es inmortal, todavía me retuve en el oído lo que me pasó en una clase de teacher hace poco, porque uno de los estudiantes hizo el favor, ¿no?, de poner la definición de la Real Academia de la Lengua Española. No sé si la puedes buscar ahí. Pon alma RAE, a ver qué sale. Porque entonces puso sustancia inmortal de los seres humanos. Vaya, aquí me quedo y dije, mira, eso es lo que no existe en la Biblia hebrea.
ese tema de que la sustancia inmortal. Entonces les explicaba a los estudiantes que el nefesh hebreo podía estar muerto, como lo comentamos hace poco, podía transmitir inhabilidades. Ezequiel dice el nefesh que peque se morirá. Entonces, ¿cómo tiene esa connotación de inmortal? Dice, mira, aquí lo dice la Real Academia de la Lengua Española, dice, parte inmaterial de los seres humanos, persona o cosa que da vida, impulso a algo, persona o habitante, voz femenina, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte inmaterial que es además concebida como indestructible, porque todo el mundo normalmente cree que te mueres y el alma se sale y se va al cielo y no muere, ¿cierto? Sí. Porque todo el mundo enseña eso normalmente. Aquí está justamente mostrándonos el escritor, el que escribió esto en griego está usando mente judía, porque si lo pensara como griego no tendría sentido. ¿Cómo alguien puede poner el alma en expiación? Y esto contradice además los que piensan que Jesús, luego que murió, como que su alma se fue al inframundo y le predicó a los espíritus encarcelados y tal. Y oye, aquí está diciendo que él pone su nefesh, su pescuezo. Y es lo que está diciendo Isaías. Claro. Entonces está diciendo que se puede entender vida, pero fíjate el énfasis que está pescuezo. Es decir, que no queda duda que está hablando de la ofrenda de su cuerpo en sacrificio. ¿Ah? Eso es lo que quiero enfatizar. ¿Está entendido, no? Sí. Luego dice, para otra vez tomarla. Es decir, que su cuerpo, fíjate tú, porque esto nos conecta con el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 2 en la declaración de Pedro, por ejemplo, para que ustedes vean la coherencia textual y semántica que tiene el Evangelio cuando se lee desde la perspectiva judía. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos, vamos a ver, el versículo 25 en adelante. Hechos capítulo 2. Pero vamos a leer el 27. Leamos el 27. 2:27 de Hechos. Dice, porque no abandonarás el psigemio al Hades. Pero hay que te traduce. ¿Sí? Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. Mi alma, ponen alma. Fíjate, es la misma palabra. Y acá dice, porque no dejarás mi alma en el Edén. En el Hades. Eso. Mírate tú. Es la misma palabra griega. En Juan 10:17 ponen vida, pero aquí ponen alma. ¿Por qué no ponen la misma palabra? ¿Me hago entender? Porque entonces según le convenga al traductor plasmar un pensamiento, así elige si es vida o es alma. Y no es lo mismo, no es intercambiable. ¿Cierto? El concepto de vida es muy distinto a lo que la gente entiende por alma. ¿Qué está diciendo aquí? En hebreo dice nefesh. En el Salmo 17, cuando yo lo leo acá, vamos a buscar en el Salmo 16, perdón. Salmo 16. Vamos a leerlo en hebreo. Dice, en el 8 dice, en hebreo es el 10. En el texto hebreo es el 10. Dice, Kilota zov nafshi lishol, porque no abandonarás mi nefesh al Sheol. Y ahí traduce alma. Fíjate tú. Entonces, el hebreo es constante. Está usando la misma palabra nefesh. El griego inclusive es constante porque utiliza la palabra psige, pero es el traductor castellano el que pone vida y a veces pone alma. Fíjate tú. ¿Qué está refiriéndonos esta palabra aquí? No vamos a decir que el Mesías tiene un alma. Dime tú cómo se entendería eso. ¿Ya? O sea, ¿cómo es que el Mesías va a tener un alma? Se supone en la teología cristiana, por ejemplo, y eso ustedes lo tienen que saber. Por eso yo les digo a todos los hermanos, aunque bueno, yo creo que la mayoría que está estudiando aquí con nosotros ya ha hecho un recorrido, ha hecho un ABC, pero cualquiera que esté nuevo viendo este vídeo,
pregúntese siempre cuál es el origen de la creencia que tiene. Por ejemplo, ¿de dónde viene esto de creer en el alma? En el mundo contemporáneo, el mundo moderno, viene de una teología tripartita de un pastor, Yogi Cho, algo así. Paul Yogi Cho creo que se llama, y él decía, por ejemplo, que el soplo de Dios hizo como una especie de reacción química con el polvo de la tierra, y de esa reacción independizó una sustancia que es el alma. Entonces de allí en adelante el hombre es espíritu porque Dios sopló, es alma porque se fue identidad propia, y es carne por el cuerpo que tiene que tener. Pero entonces dime tú en este caso, ¿cómo resuelves el hecho de que Mashiach tiene un psique, un alma? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, sopló Dios en el cuerpo de Mashiach, y en qué momento se formó su alma? ¿De acuerdo? ¿En qué momento surgió esa identidad propia como si antes no hubiera existido? Mira que la carta a los Hebreos dice, por ejemplo, que Él es el mismo ayer y por los siglos. Entonces, ¿cómo es posible que se admita la idea? Porque aquí lo puedo demostrar, está hablando de la palabra psique. Cualquiera que tenga acceso al texto griego lo puede verificar. Yo aquí siempre hablando con textos en mano, ¿no? Aquí está el texto griego, aquí está el texto hebreo. Claro, el que la va a tener muy complicada es el que lee en castellano o el que quiere sostener una teología en castellano, porque no va a poder explicar por qué aquí aparece esta palabra y por qué aquí otra distinta, si en griego y en hebreo es la misma. Fíjate tú. ¿Qué está diciendo en Hechos 2:27? Que el cuerpo de Mashiach no sería abandonado al Sheol, aunque en griego dice Hades. Hay que aclarar además que el Hades para los griegos es una cosa muy distinta que el Sheol para los judíos. Porque resulta que el Hades en griego neto de toda la vida fue el dios del inframundo que se dedicaba a cuidar el purgatorio. Porque para los griegos, cuando alguien se moría, se presentaba al Hades, el Hades le hacía una evaluación de sus pecados o de sus faltas y lo mandaba a purgar sus culpas para poder pasar al Elysium, que era el jardín del Elysium. Por eso se llaman los jardines Elysium de París, los de Francia. Por eso es una evocación de los Elysium del inframundo. Y si era demasiado malo, el Hades lo mandaba al Tártaros, que era el infierno. Imagínate. Entonces lo que está diciendo aquí, no entender en griego, pues no dejarás mi alma en el Hades. Si eso lo lee un griego diría, oye, entonces ¿a dónde se fue? ¿Cómo hizo para limpiar sus propios pecados? ¿O qué hizo este que no fue dejado en el Hades? Eso es lo que pensaría un griego, ¿no? ¿Se fue para el Elysium o se fue para el Tártaro o volvió a la vida? Eso era en lo que se pensaba un griego, ¿no? Pero en hebreo dice Sheol, no abandonarás mi pescuezo en el Sheol. Y como hemos hablado que pescuezo es todo el cuerpo físico, estamos diciendo que el cuerpo de Mashiach no fue dejado en el Sheol. ¿Qué dice a continuación la idea paralela? Y no permitirás a tu piadoso ver qué corrupción. O sea que corrupción es sinónimo de Sheol. Corrupción aquí significa podredumbre. Que tu santo vea corrupción. Bueno, aquí corrupción no es la corrupción moral. Santo se pudre. Es correcto, aquí se dice que se pudra. Y en hebreo dice así, Lo tazov nafshi lish'ol, lo titen hasirja lir'ot shahat. Shahat es eso, la podredumbre, la corrupción. Entonces está muy claro en hebreo y en griego. No está claro es en castellano, ¿cierto? Porque el traductor juega con la interpretación y acomoda el texto como mejor le suene. Entonces volvamos a capítulo